Ahí empecé a entender que no solo basta estar, sino que es importante también tener este espíritu de competir. No basta con estar, basta con competir y de preferencia con ganar. Hay que ser honesto, hay que ser responsable, hay que ser abierto, hay que comunicar absolutamente todo, hay que ser transparente. Porque en el momento en que no sigue las reglas se nota y eso tiene daños muy complicados en cualquier carrera. Si me levanto a hacer ejercicio, ahí entra un término interesantísimo, ese es autodisciplina. Ahí quiere decir que ya lograste ser autodisciplinado. Ya no hay quien te obligue a hacerlo. Ya no es una regla que alguien te impuso, es tu regla. Y ahí fui de ser el jalacables número 2, un jalacables finalmente, empezar a subir. Y hoy soy parte de ese grupo. Hoy soy uno de los directores generales de una de las empresas del grupo. En este podcast vamos a platicar con Alejandro Delgado. Él es director general de TV Azteca Perú. Si tú estás en este momento buscando crecer profesionalmente, ya sea en tu empleo para una empresa o en tu propia empresa o un negocio, seguramente este podcast te será de gran utilidad porque Alejandro a través de su historia nos va a platicar cuáles han sido estos elementos clave que lo han llevado a lograr el éxito profesional. Acompáñanos. Colores claros, oscuros, ligeros, divertidos, profundos, serios, claros, blancos, azules, rosas, negros, rojos, grises, amarillos. Yo soy Rita Funes y esto es Puntadas de Colores, probaditas de todo tipo de temas. Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora nos vayan a escuchar, pero estoy hoy especialmente muy contenta porque tengo como invitado a un amigo de toda la vida. Nos conocimos en la primaria a los 6 años y quise invitarlo a este podcast porque es una persona a la cual yo admiro mucho, respeto mucho toda su trayectoria, es un hombre muy exitoso. Él es el ingeniero Alejandro Delgado. Lleva más de 25 años dedicándose a dirigir empresas de telecomunicaciones y, bueno, es un hombre muy exitoso, como les decía. Y, bueno, seguramente hoy que nos va a platicar de su vida, de las cosas que le han servido para llegar a donde está, de las que no le han servido, creo que para quienes lo estén escuchando, nos estén escuchando, les puede servir muchísimo esta experiencia de vida de mi queridísimo Alejandro Delgado. Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias, Rita. Como siempre es un gusto verte, ahorita de forma virtual, cuando se ha podido presencial también, me encanta platicar contigo toda la vida. Y efectivamente, ¿no? Tenemos todos los años de conocernos, caray, qué benditos somos, ¿no crees? Así es difícil tener una amistad de tanto tiempo y Correcto. coincidir en tantas cosas. Y de verdad agradezco mucho tu tiempo, que aunque estamos Hombre, yo encantado. Estamos a la distancia, es correcto, les platico a los que nos estén viendo, yo estoy en Lima, Perú, vivo acá en la capital del Perú, así le dicen acá, el Perú, vivo en Lima, y acá estoy, yo estoy en Lima, tú estás allá en México, y la tecnología ayuda, así es que platiquemos, yo pues entiendo la intención de la plática es pues, ver qué cosas que me han funcionado a mí pudieran ayudarle a otras personas. Y yo encantadísimo de la vida de platicarles parte de mi historia. Muchas gracias, Alex. Y quiero empezar por... Hay un poquito ahí de delay y bueno, se entiende por la distancia. Pero me gustaría empezar por platicarles que cuando yo conocí a Alejandro, que era un niño muy destacado en la escuela, en el colegio, pero además alegre y además amiguero, porque a veces existe esta creencia de que los que son muy aplicados, muy inteligentes, son niños aislados, tímidos, callados. Alejandro no era el caso. Alejandro era
con muchos amigos y siempre destacaba en muchas cosas. Y a partir de ahí, no solamente yo creo que muchas personas que lo conocimos, nos imaginamos que ibas a ser un hombre exitoso, pero no a tal grado, sinceramente. O bueno, quizás ni siquiera lo pensé, pero de ahí venimos, ¿no? De una escuela muy tradicional, muy estricta. ¿Y cómo fuiste creciendo ahí, Alex? Cuéntanos un poquito de tu infancia. Ya, tengo que darles un poco de contexto para poder entender mis bases, que son lo que me hacen hoy en día ser lo que soy, pensar como pienso. Entonces, a ver, me regreso a mi infancia, efectivamente. Vámonos a los años a los que yo te conocí, a los 6 años. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Me voy a regresar un poquitito atrás. A ver, yo vengo de una familia pequeña. Somos 4, mi papá, mi mamá, tengo un hermano que es un poco mayor que yo, año y medio. Para fines de esta plática, siempre diré que tiene 2 años más que yo, más fácil así. Y yo soy el menor de mi familia. A ver, mi papá es originario de Durango, de la capital del estado, de Durango, Durango. Y él, como a los 15, 16 años, con su familia se movió a la Ciudad de México. Desde esa edad mi papá vive en la Ciudad de México. Y mi mamá, por otro lado, ella es de una zona lindísima en el país, que es conocida como la Huasteca Potosina. Son lugares muy preciosos, muy verdes, de mucho río, de cascadas. Hay infinidad de viajes hacia allá para disfrutar de ecoturismo. Y mi mamá es de esa zona, es una zona de ingenios azucareros. Allá por las temperaturas, el calor, las condiciones climáticas, se da mucho la producción de azúcar. O sea, hay ingenios azucareros y hay pueblos que viven de los ingenios azucareros. Mi mamá es de uno de esos pueblos, que se llama Agua Buena. Es un lugar lindísimo, entre 2 pueblos no tan pequeños, Tambaca y Tamazopo, más cerca de Ciudad Valles que de la capital San Luis Potosí. Mi mamá también desde muy joven migró a la Ciudad de México, trabajó desde muy jovencita, y ahí conoce a mi papá trabajando, que ese es otro de los temas. Mi mamá siempre trabajó, fíjate, que esa es una cosa de la que quiero hablar un poco también, porque se conocen ellos en el trabajo, se casan, nace mi hermano Jorge, y luego nazco yo. Pero sí te quiero decir que aquí voy a empezar a hablar un poco de lo que yo veía en mi casa, que es lo que hasta la fecha me sigue ayudando muchísimo. O sea, ahí generaron mis papás hábitos, yo considero bastante buenos, tanto en mi hermano como en mí. Porque en mi casa lo que era muy normal, era levantarse muy temprano. Ese era algo como que yo nací con eso, no me imagino la vida de otra forma, hasta la fecha lo sigo haciendo. Mis papás se levantan todos los días hasta la fecha, los dos siguen vivos y los dos siguen juntos, y se levantan como a las 4 de la mañana. Siempre se han levantado de eso. Y entonces, por un lado, mi papá se levantaba así de temprano y se iba a hacer ejercicio todos los días. A él siempre le ha gustado mucho el ejercicio en general y le gustaba mucho correr. Ese era su deporte favorito. Y en lo individual. Mi mamá también se levantaba igual de temprano porque ella tenía como que la obligación, vamos a decirle de esta forma, de tanto a mi hermano y a mí, pues ver que no nos faltara nada para irnos a las escuelas. Y de ahí mi mamá irse a trabajar. Entonces fíjate qué curioso, porque te estoy hablando de hace ya muchos años, 50 años quizás, que mi mamá trabajaba. No creas, mira, yo haciendo una recapitulación, en la calle donde vivíamos nosotros, una calle mediana de aproximadamente unas 40 casas, solo 2 mujeres trabajaban. Por darles una idea, ¿no? Quien nos escuche, de donde nos escuchen, en esa época las mujeres no trabajaban. No era tan común que trabajaran, varias sí, por supuesto, pero no era tan común. Ahora, quiero decir que todas las señoras que yo recuerdo de mi calle de la infancia, todas hacían algo, ¿eh? Ojo, eran bien movidas, o sea, la mujer mexicana es súper luchona, y si bien no trabajaba a lo mejor en una oficina, siempre andaba vendiendo algo, inventándose algo y siempre generaban ingresos. Eso es importantísimo. Mi mamá trabajaba en una oficina y tenía que cumplir con horarios y normal, o sea, trabajaba a la par que mi papá. Eso nos ayudó muchísimo porque, mira,
Yo diría, sí soy de una familia pequeña, de solo 4 integrantes, con 2 ingresos, y yo consideraría que en mi infancia nunca nos faltó absolutamente nada. Si lo pienso y soy estricto, tampoco nos sobraba, pero cuando no te falta, tú piensas en lo que te sobra. No sé si me sigues, pero a mí como nunca me faltó nada, pues yo nunca pensé que nos faltaba algo. A lo mejor hoy siendo estricto con los estratos sociales, podría decir que nosotros fuimos clase media, quizás media baja. Pero eso no importaba porque en mi casa no faltaba absolutamente nada. Como te digo, afortunadamente por la decisión de ambos, ¿no? De mi papá y de mi mamá, los dos trabajaban, entonces había doble ingreso y nos iba en ese sentido bastante bien. Entonces, ¿qué aprendí primero? Pues, ahí empieza, ¿no? A levantarme temprano. Es un hábito que me ha seguido toda la vida y que me ha ayudado para siempre. O sea, el mensaje que me mandaban mis papás es que en la casa te despertabas temprano para hacer algo productivo. No nada más levantarse por levantarse. En el caso de mis papás, ambos ir a trabajar. En el caso de mi hermano y el mío, ambos ir a estudiar. Ese era el mensaje. Levantémonos temprano para hacer algo productivo y que el día nos rinda más a todos. Y fíjate que cuando era yo, otra vez, como mi hermano me lleva para fines prácticos 2 años, ya te imaginarás que mi papá, siendo pues, deportista, iba yo creo que él esperando el momento en el que tanto mi hermano como yo pudiéramos acompañarlo a hacer ejercicio. Entonces les voy a decir que era lo normal en mi casa para que todos aquí se imaginen. Les estoy tratando de contar una historia, ojalá sea entretenida, porque hoy estamos en el mundo de la inmediatez. Hay mucha prisa por los mensajes claves y todo. Van a llegar, voy a mandar mensajes claves muy interesantes, pero quiero darles contexto para que me entiendan por qué hoy pienso como pienso. Entonces, llegó un momento en que los fines de semana, que para la mayoría de mis amigos era un fin de semana, digamos, normal, que se podían levantar más tarde que de semana porque no tenían escuela. En nuestro caso no era así. En nuestro caso llegó un momento en que mi papá nos levantaba a mi hermano y a mí muy temprano. O sea, la hora de salida de mi casa para hacer ejercicio era como las 5 de la mañana. Que era una locura, ¿no? Para un niño de, no sé, 6, 7 años por ahí. O sea, una locura. A las 5 de la mañana andar haciendo ejercicio. Yo me acuerdo, me lo han platicado mis papás, que incluso a mi papá lo criticaban, ¿no? Mis tías, mis tíos, les parecía algo muy fuerte para unos niños que tan temprano tuvieran que salir un fin de semana a hacer ejercicio. Y la verdad es que si esto lo platicamos con mi hermano Jorge, que tú conoces también, y yo, nosotros la pasamos espectacularmente bien. O sea, a nosotros nos gustaba ir, nos obligaban, que eso era bien importante. ¿Y a qué nos llevaba mi papá a hacer ejercicio, o sea, a correr? Desde pequeños, ¿no? A esa edad se nota mucho la diferencia de edades. Mi hermano, que solo me lleva 2 años, se notaba muchísimo que él era más grande que yo en todos los sentidos, era más fuerte, tenía más aguante, se notaba mucho. Entonces íbamos corriendo parejos, los tres, mi papá bajaba el ritmo obviamente, íbamos los tres corriendo y al final había una meta en el lugar donde corríamos. Ya sabíamos nosotros cuál era la referencia porque ahí empezaba la competencia, a ver quién llegaba primero a la meta. Obviamente mi papá siempre nos iba a ganar, pero él bajaba su ritmo para que la competencia fuera entre unos más parejos, entre mi hermano y yo. Y ahí empecé a entender que no solo basta estar, sino que es importante también tener este espíritu de competir, desde esa edad, ¿eh? No basta con estar, basta con competir y de preferencia con ganar. Así me lo inculcaron y así lo hice. Entonces, en todos los ámbitos en los que me he desarrollado, no solo me he conformado con participar, me gusta más competir y me gusta todavía más ganar. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, mira. No, bueno, es que tiene total sentido porque justo en los primeros años, los primeros 6, 7 años es cuando se establece este sistema de creencias, estos programas subconscientes que nos hacen, cuando crecemos, actuar de cierta manera. Entonces, lo aprendemos a través de los papás,
sobre todo de lo que nos dicen, de lo que nos repiten y de lo que vemos y lo experimentamos. Entonces, qué bonito en tu caso. Digo, yo siempre vi a tus papás trabajando porque pasaban por mi casa muy temprano y de regreso, ¿no? Pero qué bonito el que tú hayas crecido con la creencia de que no tenías ninguna carencia, de que tenías todo. Y entonces, ¿Es correcto? eso es clave ahorita de lo que nos vas contando. Pero bueno, síguenos contando porque yo voy cachando así y para quienes, no sé, están apenas criando a sus hijos, inculcarles estos programas, estos hábitos, les puede cambiar la vida. Exactamente, yo les voy a platicar lo que viví de forma natural en mi casa, generaron unos hábitos muy interesantes, pero no quiere decir que sea la única forma de generarlos. Si tú que nos estás escuchando, puedes también generar hábitos, hay miles de métodos para generarlos, pero voy a seguir platicando de los hábitos que a mí me sirvieron y me siguen sirviendo muchísimo. Entonces, a ver, luego crecimos un poco más. Todo esto era a la par de que tú y yo estudiábamos la primaria, ¿ok? A lo mejor para ti la primaria era muy bien, tú siempre has sido muy aplicada y a ambos nos fue bien en temas escolares. Y de lunes a viernes yo traía la misma mentalidad. No solo basta con estar en el salón de clases, hay que destacar, hay que competir de forma sana, es importante, y de preferencia hay que ganar. Entonces, para mí yo no era ir solo a la primaria. Para mí yo lo veía como la preparación que tenía los fines de semana con mi papá, de sí vamos a prepararnos, sí vamos a participar, pero esto es una competencia y alguien va a ganar. Entonces yo todos los fines de semana salía con esta mentalidad de ganar. A veces lo lograba, a veces no. Mi hermano siempre fue muy duro para esos temas y le gustaba ganar, lo hacía muy bien. Y luego, un poco después, aquí viene una etapa maravillosa de mi vida, porque mira, mi papá, como les decía, originario de Durango, la capital, y menciono eso porque tiene hábitos de provincia, que luego en las ciudades no se ven del todo. Mi papá me cuenta que mi abuelo, cuando él era muy pequeño, mi papá era muy pequeño, lo levantaba muy temprano. La hora de levantada en la casa de mis abuelos paternos, era a las 4 de la mañana, la misma hora que mi papá se levanta hasta la fecha. ¿Okay? Y luego de ahí iba con mi abuelo, subía a un cerro, bajaba ese cerro y subía a otro cerro. Tenía 2 cerros. Ahí mi abuelo tenía unos terrenos donde se extraía el aguamiel, que es una bebida que sacan del maguey, que lo tienen que raspar, para consumo de la familia y también para venta. Entonces mi abuelo consumía y vendía de ese aguamiel. Y mi papá iba con mi abuelo con unas cubetas 2 cerros adelante y regresaban. Una maravilla, ¿no? Todos los días, todos los días. Y de regreso paraban a un deportivo municipal en la capital del estado de Durango, muy cerca de donde vivía mi papá, a jugar frontón. Frontón que le gustaba a mi abuelo, frontón a mano, eso es lo que a mi abuelo le gustaba, en una cancha de frontón reglamentaria, la grande. Y luego a mi papá le empezó a gustar el frontón, pero no el frontón a mano, sino el frontón de raqueta que se llama frontenis. Y lo jugaba con un hermano de él, que es más grande que mi papá, que él hizo una carrera militar, que estoy obligado a platicar un poco de este tío, porque tuvo una influencia muy bonita en mí y en mi hermano también. Y entonces mi papá, cuando yo creo que ve que ya tenemos una cierta edad, quizás déjame hacer un ejercicio de memoria, quizás a mis 8, a los 10 de mi hermano, quizás un poco antes, que ve que ya tenemos cierta fuerza, que ya corríamos, que ya aguantábamos, nos invita a jugar frontenis por primera vez en la vida. Y el frontenis es un deporte que nace en México a principios del siglo pasado, en 1916 nace ahí, y es una mezcla de tenis, por eso el nombre, y del deporte de la pelota vasca de España. Entonces, del tenis se quedan con la raqueta y de la pelota vasca con la cancha. Entonces, el frontenis se juega en una cancha de pelota vasca con raqueta de tenis. Es básicamente eso el frontenis. No hay muchas canchas de frontenis en todos lados porque son enormes.
Y mi papá encontró una a la que íbamos a jugar, que está y sigue estando la cancha, son 3 canchas de hecho, en Zacatenco, donde está toda esta unidad de estudio del Instituto Politécnico Nacional. En Zacatenco es parte de todas sus instalaciones deportivas, tenían 3 canchas de frontenis y son públicas, cualquiera puede jugar ahí. La condición es que llegues temprano. Nosotros no teníamos ese problema, nosotros llegábamos bien temprano, entonces ya estábamos acostumbrados. Y la hora de empezar a jugar es en cuanto pudieras ver la pelota. La pelota inició el frontenis con una pelota de tenis, con eso se jugaba, pero como tiene pelo era un poco más lento. Y un poco años después le quitaron el pelo a la pelota y le hicieron solo de goma de caucho y tiene gas adentro la pelota. Y hace que bote mucho. Entonces, aquí viene un episodio interesantísimo. Ojalá tanto tú como los oyentes me puedan ir siguiendo. Imagínense a mis 6, 7 años, ¿ok? La cancha de frontenis, por darles una idea, mide 30 metros, son 3 paredes. La pared principal, la frontal, que se llama frontis, mide 10 por 10 metros. ¿Ok? La pared lateral, esa mide 30 metros por 10 metros. Y la pared de atrás, que es la pared que se llama rebote, mide 10 por 10. Entonces, es una cancha enorme, muy grande. Yo no sé si tú has pisado, Rita, alguna cancha de frontenis, puede ser. Sí. Pero es muy grande. A mi edad, a mis 6, 7 años, aquí me viene una primera pensamiento, que este es uno de los que quiero compartir con ustedes. Yo no podía cargar la raqueta. No tenía todavía la fuerza. Mi hermano ya. Entonces, ver esa cancha tan grande, con una imposibilidad en ese momento física, decía, yo no puedo. Este deporte no es para mí. Y vi la cancha tan grande y la raqueta tan pesada y la pelota tan rápida que dije, esto no es para mí. Yo creo que eso nos puede llegar a pasar muchas veces en la vida. Que dices, el reto es tan grande que esto no es para mí y no voy a poder, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y yo ahí mismo dije, no, o sea, a ver, tengo que probar. Y también tengo que decirte que tanto mi hermano como mi papá fueron muy pacientes conmigo, me fueron llevando de menos a más. Y no me rajé. Y me metí a las canchas a jugar. No tenía la fuerza en el brazo, yo soy diestro, para aguantar la raqueta con una sola mano. Entonces yo tenía que pegar con 2 manos. Eso no es normal. Si ustedes ven a cualquier jugador de tenis y de frontenis, sobre todo si son diestros, van a tomar la raqueta con un solo brazo y solo el revés lo pueden hacer con 2 manos. Yo tenía que pegar de derecha y de revés con 2 manos porque no podía, no aguantaba la raqueta. Eso me restaba cierto alcance. Pero estando ya en la cancha, me di cuenta de algo también que es bien importante, y esto los comparto. Es muy importante en la vida, pienso yo, cuando empiezas algo que no dominas, pero que aspiras, juntarte con los que saben más. En este caso, el que más jugaba y el que más sabía era mi papá. Entonces, yo me juntaba con él. Eso a lo largo de mi vida ha sido que yo he visto muchas figuras en ese sentido, tipo mentores, que me han enseñado algo en diferentes etapas de mi vida que yo no sé. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros. En ese momento, mi papá era mi mentor, porque él sabía cómo jugar, yo no sabía cómo jugar, y él me enseñó. Yo aspiraba a jugar como mi papá, mi hermano igual. Y creo que esto pasa en la vida en diferentes etapas, no importa lo que estés haciendo. A lo mejor la arrancas en cierto nivel, no eres el mejor, aspiras a ser mejor, júntate con el que sepa más que tú, busca a alguien que sepa más que tú, que te enseñe. Regularmente se nota cuando alguien quiere genuinamente aprender y las personas te ayudan. Cuando se nota que tú quieres de veras aprender, va a sobrar quien te quiera enseñar. ¿Ok? Entonces empezó a pasar el tiempo y se dieron cosas bien interesantes porque como mi papá era el que en ese momento, que el que más jugaba, era mi papá solo contra mi hermano y contra mí. Entonces yo hacía equipo con mi hermano.
los dos contra mi papá, a ver si lográbamos ganarle. Al principio no, y poco a poco se iban emparejando los temas. De esto te quiero decir, Rita, voy a hacer una pausa aquí en ese momento, porque imagínense esa cancha enorme, 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 que nosotros jugábamos todos los fines de semana, y en la Ciudad de México, para quien nos está escuchando, llueve, y cuando llueve, llueve mucho. Yo, una cosa curiosa que les platico, yo vivo, como les decía, en Lima, Perú. En Lima no llueve, aquí no hay lluvia, hay llovizna, pero no, ni siquiera se encharcan las calles. Yo creo que aquí los limeños, en la selva de Perú sí llueve. En México, en la Ciudad de México, cuando llueve, llueve mucho. ¿Qué pasaba si llegábamos un fin de semana bien temprano a estas canchas maravillosas que había ahí en el Poli, cuidadas, no las mejores, pero suficientes para jugar, y estaba mojada, completamente encharcada, que nos pasó muchas veces? Entonces nosotros, dentro de nuestros utensilios, sobre todo en época de lluvia, además de llevar raquetas y pelotas e ir vestidos para la ocasión, o sea, para hacer deporte, llevábamos escobas, jaladores y jergas. Entonces teníamos que secar la cancha. Además quiero decirles, queridos amigos y amigas, que la cancha, el piso, por ya les di las dimensiones, son 300 metros cuadrados. Yo no sé si alguien de aquí, de los que nos escucha, ha barrido 300 metros cuadrados. Puede ser que sí. Ahora, séquenlos. Imagínense la formación desde ahí, ¿no? Entonces, si estaba mojada, ni modo. Es muy peligroso jugar con la cancha mojada. Es más, no se puede, no se debe. Secábamos la cancha entre las 5 y las 6 de la mañana. ¿Por qué digo las 6? Porque es cuando empezaba a salir el sol, la luz natural, y podíamos jugar. Entonces, entre 5 y 6 de la mañana secábamos la cancha. Mi papá, mi hermano y yo. Y ya la secábamos a cierto grado que ya podíamos jugar. Es una cosa fuera de serie, loquísima, pero muy real, muy interesante. Y luego empezamos a jugar y a jugar y a jugar y a jugar. Te quiero decir que aquí sí ya años jugando. Nos empezó a ir cada vez mejor. Mi hermano subió muy rápido en el juego. Y luego se invirtieron los papeles. Entonces, ahora éramos mi papá y yo contra mi hermano. Y llegó un momento en que ya me dejaban a mí jugar solo también. Que ya jugaba contra mi papá o contra mi hermano. Y ya me sentía cada vez mejor. Si lo vemos esto con cosas que nos pasan en la vida, de yo no saber nada del juego y de pensar en algún momento que yo no podía, que era mucho para mí, que era una cancha muy grande, que yo no tenía la fuerza física para aguantar una raqueta de ese tamaño y correr lo que se corre en unas canchas de esas, empecé a sentir mucho más cómodo. Y ya me sentía yo como más en mi dominio. Y por ahí de esa fecha, teníamos un set de raquetas, pero por ahí de esa fecha, yo creo cuando mi papá se dio cuenta que me estaba gustando y que le estaba agarrando y que era disciplinado, me compró una raqueta profesional de a de veras. Una súper raqueta me regaló. Porque fíjate que por lo mismo que te platicaba, en mi casa nunca se escatimó para nada de lo deportivo. Lo deportivo, para quienes hacemos deporte, es caro. Cualquier deporte que hagas es caro los utensilios. En mi casa nunca se escatimó para cualquier cosa de deporte. Porque además de que jugábamos frontenis en las mañanas con mi papá, pues cuando estábamos de vacaciones o los fines de semana, mi hermano y yo jugábamos todas las disciplinas que existen en el mundo, porque así era la infancia. Antes podías jugar en la calle con tus amigos. Jugábamos béisbol, jugábamos fútbol americano, jugábamos fútbol soccer, jugábamos todo. Y teníamos todos los utensilios. Si hablamos de béisbol, teníamos manoplas, teníamos careta, teníamos bats, teníamos todo. Entonces en mi casa siempre había mucho de deporte. Y luego, mi papá me regala una raqueta súper profesional, porque en todo eso hay marcas y hay categorías y todo. Mi papá me regala una buena raqueta. A mi hermano también tenía una buena raqueta. Y empezamos a jugar. Y luego, este hermano que les platicaba yo, hermano de mi papá tenía una familia muy grande, tuvo 12 hermanos. Hay uno que es muy pegado a mi papá, bueno, más grande que mi papá, 5 años más grande que él. Él hizo una carrera militar, por eso dije que tenía que hablar de él forzosamente. Y él empieza a hacer una carrera ascendente militar muy rápida, muy bonita.
Y por ahí de cuando ya empezábamos nosotros a jugar un poco más frontenis, esto sería como a finales de la primaria, yo creo que tenía yo 11 años, por ahí ya debía haber tenido. A este tío lo asignan, que en ese entonces tenía grado de coronel, es el inmediato antes de ser general, era muy joven, era coronel, y lo asignaron a un batallón en Monterrey, Nuevo León, al 45 Batallón de Infantería. Entonces, como mi papá y su hermano eran muy cercanos, eran hermanos, sí, pero eran amigos, que es otra cosa maravillosa que yo vi en la vida, ¿no? Vi a hermanos que pueden ser amigos. Yo conociéndote a ti, yo te veo así en varias ocasiones, ¿no? Tienes hermanas y hermanos, pero también son tus amigos, amigas. Eso no se ve siempre, pero se ve. Hay amigos que son hermanos. Esa figura yo la vi con mi papá y este tío, el militar, que se llamó Mauro. Entonces, en las vacaciones de verano, que antes eran muy largas, se acordarán todos aquí que en esa época, bueno, los que sean de nuestra edad eran más largas que las que son hoy. Era julio y agosto básicamente de vacaciones. Y nosotros nos íbamos a Monterrey, Nuevo León, al batallón donde estaba asignado mi tío, el coronel. Vivíamos en el batallón. No crean que llegábamos a un hotel y... No, no, no. Llegábamos a la casa que mi tío, el coronel, que era el comandante del 45 Batallón de Infantería, tenía en el batallón. Y nosotros vivíamos en el batallón. Entonces, si en mi casa se levantaban temprano, pues ya te imaginarás que en el batallón se levantaban más temprano. Y se levantan a hacer ejercicio. Entonces ya ahí tienes a mi hermano y a mí, nos levantaban bien temprano para hacer ejercicio y para estar en condición siempre. ¿Y qué crees? Pues que el batallón tenía una cancha de frontenis. Y el que más jugaba frontenis de todos nosotros era mi tío Mauro. Él tenía un nivel muy superior al de nosotros. Muy. Él siempre él fue un atleta, de hecho, ¿no? Y tenía un nivel que eso me ayudó mucho, porque aquí está otro mensaje que les quiero enviar. De nuevo, si en algún momento ya te sientes cómodo, que a mí ya me estaba pasando eso, ya te sientes cómodo con el nivel que tienes, si llegas a ser el mejor de tu grupo, tienes que cambiar de grupo. Perdón, suena súper rudo, pero luego así pasa, ¿no? Y en la vida igual. Si ya eres el mejor de todos tus amigos en algo, conserva a los amigos, pero genérate un nuevo grupo, porque si no te puedes estancar. Esto pasa mucho en lo profesional. Entonces yo ya me sentía muy cómodo, mi hermano igual, mi papá yo seguramente también. Llegamos a Monterrey en otras condiciones, ahí te tienes que reinventar, es otro clima. A mi tío le gustaba jugar a mediodía, al calor de Monterrey, a mediodía en verano, pues es una locura. Y hacía los juegos él más largos, eran más puntos, era más desgastante físicamente, y jugábamos ahí. Y fíjate qué bonito, ¿no? Ahí se da una cosa maravillosa. Yo, si bien ya tenía mejor nivel de juego, seguía siendo el más débil. ¿Okay? Entonces, mi tío Mauro, que era el que tenía el mayor nivel, jugaba conmigo. O sea, el que más sabía con el que menos sabía, para equilibrar fuerzas. ¿Okay? Y mi papá y mi hermano hacían pareja. Entonces jugábamos los cuatro haciendo estos equipos. Yo con el que más sabía, pero yo siendo el más débil. Y te quiero decir algo, que eso yo lo viví mucho y lo agradezco porque ahí todos éramos familiares. O sea, a ver, de los cuatro que estábamos, uno era mi papá, otro era mi hermano de sangre, ¿no? Otro era mi tío, que también era como una figura paterna para mí. Todos eran familia directa mía. Todos nos apellidamos Delgado y los cuatro que estábamos ahí éramos Delgado. Pero adentro de la cancha no importaba eso, eran competidores. Era a morir. No importaba si era mi papá, si era mi tío, si era mi hermano. Dentro de la cancha era ganar por ganar. De eso se trataba. Fuera de la cancha, todo era maravilloso. Y una cosa que mencionaste cuando me presentaste, te voy a decir por qué soy así. En mi familia, en general en mi familia, pero mi papá y este tío Mauro, que es muy cercano a mí, y yo muy cercano a él, digamos, ¿no? Y a mi papá, por supuesto, siempre bromeaban, siempre bromeaban. Toda su vida siempre ha sido broma. Entonces, me refiero, siempre están de buenas. Siempre te cuentan un chiste,
encuentran el momento correcto para decir una palabra que nos hace reír a todos, siempre bromeando. Entonces, dentro de las obligaciones, el buen humor siempre estuvo presente. Yo hasta la fecha me sigo riendo de todo un poco. No me tomo la vida tan en serio. O sea, soy bien disciplinado y soy muy serio para muchos temas, pero a la vez me divierto mucho. Y cuando jugábamos, si bien estábamos mentalizados a ganar, pues dentro del juego siempre había bromas. Nos bromeábamos entre nosotros, nos presionábamos, había cierto ataque psicológico, ¿no? Había burla, había de todo un poco, porque se trataba de ganar. Sí. Y mira, está interesante porque estando tan pegado a Monterrey de Estados Unidos, sobre todo de Laredo, Texas, pues todo el equipamiento que utilizábamos nosotros lo traíamos de Estados Unidos. Íbamos muy seguido a Estados Unidos, por carretera, de hecho, nos queda muy cerca, y nos comprábamos allá absolutamente todo. Compramos las raquetas, la ropa deportiva y las pelotas. Era una cosa muy chistosa porque en Monterrey, como hace calor, bueno, calor y frío, pero en época de calor, las pelotas que, como te decía, son de goma, de caucho, pero tienen gas adentro, se hacían más aguadas, entonces no botaban tanto. Y entonces mi tío, Mauro, el coronel, tenía en su refrigerador toda una sección para pelotas. Entonces tú abrías el refrigerador de mi tío y una gran parte del refrigerador estaba lleno de pelotas para frontenis compradas en Estados Unidos. También se vendían en México, pero nos daba, en ese momento, la marca con la que jugábamos nosotros se vendía más en Estados Unidos. Entonces tú abrías el refrigerador y había lo que tiene un refri normal, pero toda una sección para pelotas. Estaban refrigeradas para salir a jugar cuando se necesitara. Una cosa maravillosa. Y luego, así jugamos mucho tiempo. Ya para eso, pues yo creo que ahí ya habré terminado yo la primaria, ya jugando a un nivel mayor, ya habiéndome adaptado a los climas de Monterrey, eran impresionantes. Y empezamos a hacer unos equipos muy bonitos y a jugar. Y mi hermano siempre tuvo más nivel que todos, era el que mejor jugaba de todos. Nunca quisimos apostar, que esto es importante. En ese deporte se suele apostar. Y nosotros no, nosotros nunca lo hicimos por dinero, no era apuesta, era simplemente ganar, ¿no? Para eso estamos. Y bueno, tiempo después, un poco después, a este mismo tío, que bueno, como tenía una carrera ascendente, porque era muy disciplinado y muy bueno para lo que hacía en lo militar, lo promueven, entonces cambia de grado de coronel a general, lo asignan a la Ciudad de México, a un batallón que se llama el primer batallón de guardias presidenciales, es el que cuida al presidente. Entonces ahora ese tío que estaba en Monterrey, Nuevo León, ahora vivía en la Ciudad de México, estaba encargado de guardias presidenciales y muy cerca de guardias presidenciales. Guardias presidenciales está pegado a Los Pinos, para que me ubiques un poco, ¿no? Colindan. Y como parte de las instalaciones militares está el Campo Marte, que es precioso. Y el Campo Marte tiene unas canchas preciosas de frontenis, sobre todo la principal, se le llama la número 1. Esa ya es techada, esa si llueve no hay que trapearla. Como me acuerdo de las trapeadas de 300 metros cuadrados, caray. Estas ya no, están cuidadas por la milicia, están preciosas, son profesionales. Es la mejor cancha en la que he jugado, por mucho, ¿no? Ya tenías Entonces, acceso a esas. Ya tenía acceso a eso, ya no lo habíamos ganado. Ya estábamos en otro nivel. Entonces íbamos los fines de semana, sábado y domingo, a jugar con el general, ahora ya era general, ¿no? Y hacíamos unos equipos maravillosos. Yo siempre hice equipo con él, contra mi papá y mi hermano, y luego jugábamos individual. Y entonces, el que en ese momento tenía más nivel, pues seguía siendo el general, pero llegó mi hermano a empezar a ganarle. Entonces ya mi hermano era el que tenía más nivel, entonces ya me ponían a mí contra mi hermano para que subiera mi nivel, porque algo que me decía mi papá, y me lo sigue diciendo hasta la fecha, júntate con el que juegue en lo deportivo, con el que sea mejor que tú, porque si estás jugando con alguien que es igual que tú o peor que tú, ya no vas a subir tu nivel de juego. Ya que tengas cierto nivel, ahora compite con alguien que sea mejor que tú para que eleves tu nivel de juego. Y eso hacía yo. Yo como era el eslabón más débil,
Con cualquiera de los tres en algún momento eran mejores que yo. Y luego se empezó a poner la cosa pareja. Y era maravilloso, ¿eh? Porque ya con quien jugaras, ya todos teníamos el mismo nivel. Para esto pasaron años, porque la vida es así, la vida es un proceso, ¿no? Y en estos temas deportivos, que lo voy a llevar también a lo profesional, pero quiero darles de dónde me viene esta forma de pensar. Es un proceso. Si yo a esa edad, a la que yo te platico, a mis, según yo, 7 años, cuando entro a esa cancha enorme, ¿no? De color verde, de una pared de 10 metros por 10 metros, otra de 30 por 10 y otra de 10 por 10, enorme, y cuando yo digo yo no puedo, no puedo, o sea, esto no puedo ni cargar la raqueta. Si hubiera pensado que de ahí el llevar a jugar bien, a tener muy buen nivel de juego, era una cosa rápida, estaba yo equivocado. Es un proceso. No va a ser rápido, pero vas a llegar. De eso estoy seguro, vas a llegar. Si no te mueves de ahí, vas a llegar y vas a llegar y vas a llegar. Tienes que creer en ti, por supuesto. Debes tener el objetivo claro. Y el objetivo, por cierto, no es recto, no es una línea recta, ¿eh? Uno a veces sí se lo imagina, de que si tú quieres algo y lo quieres lograr, simplemente te diriges hacia allá y ya estás, ¿no? Yo lo que he visto en mi vida es que nunca es una línea recta. A veces te desvías, a veces tienes que ir hacia la izquierda, a veces hacia la derecha. Termina siendo un zigzag a veces, pero llegas. No cambies el objetivo y ten la disciplina, ¿no? Y otra cosa, hablando de disciplina, es esto, mira, que esto es bien importante. Para poder destacar en algo, yo estoy hablando ahorita de lo deportivo, me gusta mucho lo deportivo, como se pueden dar cuenta, pero aplica para todos los ámbitos de la vida. Si tú quieres destacar en algo, tienes que cuidar no solo las horas de cuando estás haciendo eso, algo en lo que quieres destacar. Si hablamos de lo deportivo, no solo tienes que cuidar las horas en las que juegas. Si hablamos de un trabajo, no solo tienes que cuidar las horas en las que trabajas, tienes que cuidar las horas que no trabajas. Les quiero poner este ejemplo. Si yo hubiera llegado un fin de semana a jugar al Campo Marte, que era competencia seria, ¿eh? Desvelado, no ganaba nada. Tenía que cuidar mi vida fuera de la cancha también. No podía desvelarme mucho. Tenía que dormir bien, tenía que alimentarme bien, tenía que vitaminarme también. Porque si no, no ganaba. Entonces no basta solo con que en ese momento des lo mejor de ti, tienes que cuidar las horas que no estás jugando. Tienes que cuidarte. Lo mismo pasa en el trabajo. Imagínate si a un trabajo llegas todo desvelado, a lo mejor te enfiestaste la noche anterior y llegas al día siguiente todo desvelado y con falta de energía, y pues no vas a rendir igual, obviamente, ¿no? Y eso se nota mucho. Entonces la disciplina no es solo en el momento en el que estás haciendo la actividad, es en todo momento. Eso es algo bien importante. Yo lo platicaba esto lo he platicado con mi papá, que hay un término muy interesante que me regreso un poquito. Cuando entro yo a jugar esa cancha enorme de frontenis, lo primero que tuve que hacer es entender las reglas. En todo hay reglas. En lo deportivo, en lo profesional, hay reglas. Entonces, primero hay que entender las reglas. Las entendí bien. ¿Cuáles son las reglas de ese deporte? Las entendí hasta que las dominé y me las sé perfecto. Ahora, no solo basta con saber las reglas, las tienes que aplicar, las tienes que vivir, las tienes que seguir. Y ahí en la cancha aprendí cosas maravillosas, porque uno sabe cuando estás jugando ahí, sobre todo cuando es en pareja, que es tan grande la cancha que se puede jugar con 4 jugadores, ¿eh? O sea, 2 equipos de 2. También hay quien lo juega individual. Pero de repente hay 4 personas en la cancha, unos cargados hacia atrás, otros cargados hacia adelante. Entonces, uno sabe, cuando estás jugando ahí, si estorbaste en un punto. Y si estorbaste indebidamente, tienes que ser honesto y tienes que decir que se repite el punto. Uno sabe cuando la pelota salió. Si la cantas como que no salió, estás siendo deshonesto. Adentro hay mucha seriedad en la cancha. Tienes que ser bien honesto, las reglas son para que se cumplan. Y esto va generando muchísima confianza. Entonces ahora vámonos al ámbito profesional, ¿no? Haciendo este símil. Si estás trabajando en algún grupo empresarial o estás formando tu propia empresa, hay reglas.
y hay que seguirlas. Hay que ser honesto, hay que ser responsable, hay que ser abierto, hay que comunicar absolutamente todo, hay que ser transparente. Porque en el momento en que no sigue las reglas se nota. Y eso tiene daños muy complicados en cualquier carrera. Entonces yo eso lo aprendí ahí. Curiosamente, fíjate, en una cancha deportiva, caray, que me ha enseñado muchas cosas en la vida, ¿no? Primero conoce las reglas, luego síguelas. Y lo que platicaba con mi papá es, una cosa es la disciplina y otra la autodisciplina. Me explico. En todos lados hay disciplina, pero la disciplina suele ser obligada. A ver, vamos a hablar como cuando tú y yo nos conocimos. Disciplina escolar. Oye, hay un cierto horario, se entra a cierta hora y se sale a cierta hora. El recreo es a cierta hora. No es algo que ni tú ni yo pudiéramos modificar. Esas son las reglas de esa escuela. Las puedes seguir o no, pero si vas a estar ahí y quieres estar ahí, tienes que ser disciplinado y seguir esas reglas. ¿De acuerdo? Ahora, y en lo laboral igual, hay reglas laborales, en lo militar, pues hay reglas, obviamente, en la milicia, en todo hay reglas. Esa es disciplina, o sea, dices, si quieres ser parte de este equipo, las reglas son estas. ¿Qué pasa cuando no hay nadie? Cuando estás tú solo. Si son las 5 de la... Si tú te hiciste la idea de hacer ejercicio el día de mañana, por ejemplo, me voy a poner como ejemplo para esto. Vamos a suponer que yo tengo la idea de mañana hacer ejercicio temprano, 5:30, 6 de la mañana. Cuando suena el despertador, a la hora a la que lo haya puesto, no hay nadie. Nadie me obliga. No está ni un maestro, ni un jefe, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi tío el general. No hay nadie. Estoy yo solo. ¿Me levanto o no me levanto? Si me levanto a hacer ejercicio, ahí entra un término interesantísimo. Ese es autodisciplina. Ahí quiere decir que ya lograste ser autodisciplinado. Ya no hay quien te obligue a hacerlo. Ya no es una regla que alguien te impuso, es tu regla. Entonces, a mí me costó un poco de tiempo entender ese concepto y ahora te puedo decir que soy una persona autodisciplinada. Soy disciplinado, o sea, sigo las disciplinas y donde me desenvuelvo en el ámbito personal o profesional, soy disciplinado, y también en el ámbito personal soy autodisciplinado. Tengo esa capacidad de si me comprometo conmigo mismo de hacer algo, lo voy a hacer, aunque nadie me tenga que despertar, aunque nadie me tenga que recordar, aunque no esté nadie obligado, aunque nadie me vea. Eso es algo muy bonito. Bueno, digo con la historia. Entonces empezamos a llevar mucho el nivel de juego en el campo Marte, muy, muy interesante. Y luego, y tengo que decirlo así, nos inventamos un juego para cambiarle, para pegar de otra forma. Empezaba en Estados Unidos muy fuerte un deporte que sigue estando vigente que se llama racquetball. Okay. Es una cancha similar a la de squash, pero no igual, con raqueta corta. Entonces, traíamos mucha influencia de Estados Unidos y en México, Ciudad de México, no había canchas de racquetball. Entonces, por eso digo que nos inventamos un deporte porque buscamos canchas de squash. Y en la cancha de squash jugábamos racquetball. Sí, con la raqueta de racquetball, que es una raqueta de mango corto y una pelota rápida. Y era una maravilla. Era un deporte porque la cancha de squash es un poco más pequeña que la de racquetball, entonces la pelota botaba más por todos lados. Era una locura. Uh-huh. Y ahí ya se puso muy parejo la cosa. Ahí ya arrancó todo, ya todos estábamos más o menos al mismo nivel. Siempre mi hermano Jorge como que era el que más destacaba, más seguido nos ganaba, pero ya no nos ganaba todos. Entonces estaba muy parejo el tema. Jugábamos todos contra todos, pero mira, Rita, vamos a repasar un poco, ¿no? Nuestra hora de inicio de juego, ya sea en el campo Marte o en una cancha de squash para jugar un híbrido de racquetball, era empezar cuando se veía la bola. Regularmente era a las 6 de la mañana, ¿ok? A las 6 de la mañana ya estábamos ahí para jugar. Y jugamos hasta que nos daba hambre, no para desayunar, para comer. Okay. Ya terminábamos de jugar como a la 1, 2 de la tarde. Desde las 6 de la mañana hasta como la 1, 2 de la tarde, hasta que ya teníamos que parar para ir a comer. No desayunábamos, o sea, traíamos barras y de esas proteicas y
Siempre traíamos algo para no desmayarnos, pero no desayunamos mientras jugábamos. Entonces, todas las mañanas estaban bloqueadas para ese fin. El fines de semana y obviamente en días festivos y en vacaciones. Entonces, era una maravilla. Entonces, íbamos muy bien jugando. Y luego, fíjate que este capítulo, al menos no estoy claro de que te lo haya platicado, de hecho, creo que a nadie, pero porque no estoy seguro que tú tengas conocimiento de que yo jugaba a esa edad y que andaba haciendo esa cosa mientras tú y yo estudiábamos la primaria y luego en la secundaria es cuando más fuerte jugábamos y que luego me desaparecía con mi familia y nos íbamos a Monterrey y estábamos meses allá y entre Monterrey y México. Creo que toda esta parte no creo que la hayas conocido así. No, no la conocía, Alex. Y me hace total sentido, bueno, ahora que nos cuentas todo esto, porque pues entiendo por qué eres un hombre tan disciplinado, de dónde viene este sentido del humor, ¿no? Que a lo mejor la gente que te, que te está escuchando, te puedes notar serio, pero en realidad Alejandro es muy divertido. Es de confianza, ¿no? Ay, Pero sí, entonces... nos encimamos un Te poquito. perdí un poquito, creo que ya regresamos. Pero Listo. efectivamente, o sea, yo simplemente lo hacía, me la pasaba maravillosamente bien. Y fíjate que hay un capítulo de mi vida interesante porque ya hacia mis 15, o sea, ya para cumplir 15 años, que es cuando terminas normalmente la secundaria, ya es que tenemos hasta la fecha muchos amigos ahí en la secundaria que nos seguimos frecuentando, ojalá vean este video. Este tío al que yo platico, que a lo mejor tampoco te había yo platicado y no platico mucho de él, que él seguía ascendiendo en su carrera militar. Entonces, el siguiente paso se iba a ir de agregado militar a Francia, perdón, a Italia, perdón, a Italia. Las agregadurías militares duran 3 años. Y el plan era que nos íbamos a ir a Italia, mi papá, mi hermano y yo, y mi mamá nos iba a alcanzar un poco después. ¿Ok? Entonces teníamos ese plan y el plan que había para mi hermano y para mí también, a mí me coincidía perfecto porque yo estaba por acabar la secundaria e iniciar la preparatoria o el nivel medio superior a mis 15. Entonces ya estaba el plan para que nosotros nos fuéramos allá a vivir y a estudiar. Entonces yo iba a hacer mi preparatoria, mi nivel medio superior en Italia, en Roma, porque la agregaduría militar está en Roma. Ese era el plan. Ya estaba armado así todo. Y fíjate que desafortunadamente este tío tan querido para mí y de todos, muere. Muere mi tío Mauro a mis 15 años. Ajá. Que era una figura paterna para mí importantísima, ¿no? O sea, yo tengo a mi papá biológico, que nos queremos mucho, hace rato hablé con él. Y también estaba esta figura paterna muy interesante, que además de la misma familia y hermanísimo de mi papá y amiguísimo de mi papá. Entonces tenía esa fortuna de tener dos figuras paternas impresionantes las dos. Y sobre todo mi tío Mauro en el ámbito militar pues nos enseñaba muchas cosas también, ¿no? Yo creo que por eso siempre traigo el cabello corto, fíjate. Nunca vas a ver con el cabello largo, porque es lo que había en mi casa. O sea, yo vivía en batallones militares en alguna etapa de mi vida. Iba mucho a los batallones militares, me conocían muy bien. Y siempre he traído el cabello corto, me gusta. Y de ahí viene la disciplina. Entonces, ahí me cambia el plan de toda una... Por eso decía yo, a veces uno piensa que la vida es en un sentido y es en una dirección y puede cambiar. Te tienes que reinventar. Yo me tuve que reinventar. Imagínense a mis 15 años asimilar una pérdida importantísima para mí y además una reinvención, porque yo ya tenía un plan. A veces el hacer planes es bueno, pero no necesariamente se cumplen. Entonces, el plan para mí era perfecto porque yo terminaba la secundaria en México y me iba a hacer el nivel medio superior a Italia, a Roma. Se habló incluso de algunos colegios, había brochures en el batallón, allí, donde mi tío Mauro, había brochures de colegios donde en cualquiera de ellos podía yo estudiar la preparatoria. Y ese plan, pues evidentemente se cayó.
Entonces viene una reinvención y a ver cuál opción tengo para estudiar mi bachillerato o mi nivel medio superior en México. Entonces, un cambio por completo de mi vida. Pero es lo que es. Así toca y lo vi bastante bien. Entonces, me metí a estudiar. Siempre me gustaron las matemáticas, curiosamente, fíjate que siempre, pues igual que a ti, hombre, me gustó lo matemático. Y de nuevo, aquí es donde viene, voy a hacer como un resumen para mandarles un mensaje, pues como tirándole hacia el cierre, ¿no? Va de nuevo. Si ustedes quieren hacer lo que quieran, no importa la edad, pueden estar muy jóvenes, incluso sus hijos o más grandes, es igual, es la misma regla, ¿no? Lo primero es, si piensas que no puedes, estás en lo correcto. Pero si piensas que sí puedes, también estás en lo correcto. Eso es lo primero. Si quieres hacer algo, primero convéncete de preferencia que sí puedes. Porque sí puedes. Si en ese momento en el que te estás haciendo la pregunta, no destacas absolutamente nada en esa rama, eres el último, el peor de esa disciplina, eres el que menos sabe, no te preocupes, no pasa nada, es normal, estás empezando en eso. Mi consejo para ti sería, júntate con los que más saben, con los que más dominan esa disciplina, esa industria, ese trabajo, lo que sea, esa escuela, esa carrera universitaria, ese deporte. Júntate con los que más saben, eso es bien importante, y con confianza veles preguntando, y te van a enseñar, te van a enseñar. Yo me acuerdo, a ver, hago una pausa, ¿no? Yo acabo de decir que me gustan las matemáticas. Yo me acuerdo que en la secundaria había algunos conceptos de matemáticas que no los digería tan rápido. Y buscaba a uno de mis compañeros, que todavía lo seguimos viendo tú y yo, que se llama Alejandro Ramírez, que iba yo a su casa, a él le entraba más rápido esos conocimientos. Y ahí sentado, ahí en su casa, él me explicaba, al grado hasta que le entendí perfecto. Y confirmé que las matemáticas eran lo mío. Y terminé estudiando ingeniería. Pero quiero decir que en algún momento yo con humildad y con todo fui a la casa de uno de mis compañeros a decirle, no le entiendo estos conceptos, explícame por favor. ¿Y qué creen que hizo mi compañero? Me explicó perfectamente bien. Y el otro día nos platicaba él que incluso da clases, ¿no? Yo creo que él traía cierta vocación para enseñar, que terminó dando clases de matemáticas. Entre otras cosas, ¿no? Porque es una persona muy activa. Pero de nuevo, esa regla que lo que yo viví de forma natural en mi casa y en esto que les acabo de platicar de forma breve, aplica para todo. De nuevo, si quieres hacer algo, perfecto. Confírmalo, hazlo, da el primer paso, júntate con los que más saben. Esto es bien importante, júntate con gente que esté metida en el tema y luego ve tú también poniendo mucho de tu parte y te vas a dar cuenta que poco a poco vas a ir subiendo tu nivel, de lo que sea. Yo aquí quiero hacer un paréntesis en lo profesional, ¿no? Yo tengo muchos años trabajando en general. Hubo una etapa muy bonita que me dediqué, trabajé en una empresa pequeña, familiar, muy interesante, muy bonita, que se dedican a sonorizar y iluminar teatros y auditorios y hoteles, y es fascinante todo ese mundo. Ahí conocí a dos hermanos, los hermanos Solvera, Enrique y José Luis, que hasta la fecha los sigo frecuentando, y me enseñaron muchísimo, y me pasó exactamente lo mismo. Oye, de no saber gran cosa de iluminación y teatral y de audio, pues me junté con ellos y le empecé a aprender. Me enseñaron muy bien. Yo se los agradezco mucho, ¿no? Y luego en una empresa pequeña, me la pasé espectacular. Yo creo que los mejores trabajos que he tenido. Por lo mismo no tenía mucho hacia dónde crecer. Entonces ahí es donde busco una opción para crecer más, donde tuviera más posibilidades de crecer. Y entro a este grupo muy grande allá en México, que es el Grupo Salinas, que comanda Ricardo Salinas Pliego. Entonces, me pasó exactamente igual. Imagínense que soy yo otra vez a mis 7 años, entrando a una cancha enorme, donde dices, ¿qué es esto? Es inmenso, es grandísimo.
no voy a poder, no puedo ni con la raqueta, ¿no? Otra vez el mismo pensamiento. Y dije, no, pues espérate, vámonos despacio, ¿no? Obviamente arranqué desde abajo, abajo. Los ingenieros nos decimos cuando piensas así de jalacables, ¿no? Que es como que el ayudante. Bueno, pues así empecé yo, de jalacables, ¿no? Pues así, ¿no? Sí, fíjate, bueno, es que esto que dices me llama mucho la atención porque tuviste una experiencia con todo esto del frontenis, del deporte, y te vuelves, y obviamente un aprendizaje tremendo, y después te vuelves a encontrar en la misma situación, siendo el más débil en esto que ahora quieres hacer, pero ya tienes la experiencia, ya tienes el aprendizaje y eso se queda aquí, se queda en el subconsciente. Entonces es como este aprendizaje que ya tuviste de ser el más o el menos capaz en esa disciplina, ahora es como decir, pues esta ya me la sé, ya me sé cómo ir creciendo en este nuevo ámbito profesional, ¿no? Es correcto, Rita. Yo creo que así de claro es, ¿no? Porque a mí hoy hasta la fecha, y este es el mensaje que les quiero enviar a todos, a mí hoy ya no me da miedo algo que no sepa. Desde hace muchos años, pero si quiero empezar algo, a ver, les dije yo que estoy viviendo en Lima, en Perú, por cuestiones profesionales, es la misma lógica. No conozco el país, no es claramente mi país, yo soy mexicano, habrá infinidad de cosas que tenga yo que reinventarme acá, que tenga que conocer, que tenga que dominar. Y lo mismo, empiezo en un nivel muy bajo de conocimiento del país, de conocimiento de muchas cosas, y lo vas subiendo y lo vas subiendo y lo vas subiendo hasta que llega un grado en que lo dominas. Entonces me regreso a esa época en la que entro yo a este grupo empresarial que es muy grande, que tiene muchas empresas. Lo veo tan grande que digo, wow, esto lo mismo, ¿no? Yo soy el más, el que menos aporta en este momento. Y siempre vi a los que más jugaban. O sea, dentro del grupo había las personas que más dominio tenían de muchos temas, que eran los directores generales de las empresas. Uh-huh. Como este grupo tiene muchas empresas, siempre hay directores generales de cada una de esas empresas. Entonces yo dije, pues yo tengo que juntarme con los que saben, ¿no? Con los que van hacia allá. Y es un proceso. Y ahí fui, de ser el jalacables número 2, o bueno, o más, o el 8, no sé qué número tenía yo, era un jalacables finalmente, empezar a subir, a subir, a subir, a subir. Y hoy soy parte de ese grupo. Pues hoy soy uno de los directores generales de una de las empresas del grupo. ¿Ves? No, Es pues la misma lógica, es exactamente la misma lógica. Al principio no podía ni con la raqueta, al principio era jalacables 2, y ahora ya estoy con los que juegan bien. Entonces quise hacer esta historia un poquito mezclada de forma familiar, deportiva, profesional, para hacerla o intentar hacerla un poco más entretenida, pero es eso, o sea, les quiero compartir lo que yo aprendí y que no es una receta claramente, pero si la ven tiene mucha lógica. Y no es otra cosa más que estar ahí con el compromiso personal, no doblarse, en un momento vas a sentir que no eres de ahí, que no tienes la capacidad, que no tienes las habilidades, que no tienes las competencias profesionales o personales que se requieren, no te preocupes. Yo te diría, es muy normal que no las tengas, pero ¿qué crees? Se pueden adquirir. Y es un proceso. Entonces tú mismo te vas a ir dando cuenta cómo vas mejorando en ciertas competencias. Aquí hablo ya de las competencias profesionales. Y vas a ir subiendo y vas a ir creciendo porque eso se nota. Entonces vas a ir moviéndote, como me pasó a mí, ¿no? Que yo era activo jalacables, el número que sea, y luego pues me dieron una coordinación, y luego una jefatura, y luego una gerencia de área, y luego una dirección, y luego una dirección de área, y luego así te vas, hasta que llegas ya en los corporativos. Creo que los niveles más altos, pues los directores generales de las empresas, porque arriba de están los dueños. Entonces, en lo corporativo como que ahí termina. Si te vas al ámbito de tú ser emprendedor y empresario, es lo mismo. Al principio no vas a saber absolutamente nada del tema. Todo te va a incomodar porque no te sientes seguro.
júntate con los empresarios a los que confíes. Yo soy muy autodidacta. He tenido mentores en mi vida. Sí he sesionado con muchos, pero soy muy autodidacta. Y les voy a pasar un gran tip. Ahí les va. Les voy a decir qué hice yo. Les platicaba que en mi casa nunca se escatimó en 3 cosas, que yo se lo agradezco muchísimo a mis papás. Ya les había comentado en lo deportivo. Nunca se escatimó. Todo lo que se requería para hacer deporte siempre había. Y de buenas marcas y todo, o sea, equipo profesional. En comida, por supuesto, la alimentación bien importante, y esa nunca se escatimó. Y la tercera, en libros. En mi casa no se escatimaba en libros. Esa era bien importante, y antes no había tanta tecnología como lo hay hoy, pero lo que sí había eran estas grandes enciclopedias, que eran preciosas, y mis papás hicieron este esfuerzo, muchos papás de la época hicieron este esfuerzo de comprar estas enciclopedias maravillosas. Y yo me acuerdo un día que llegaron a mi casa cajas y cajas y cajas, y eran los libros de las enciclopedias. Entonces tuvieron que comprar libreros, entonces se compraron como 3 libreros para poner todos los libros. Y yo, cuando acababa mi tarea, pues entenderán que tenía la tarde libre, y bien podía salir a jugar con mis amigos, pero cuando terminaba también de hacer eso, regresaba a mi casa y tenía cualquier cantidad de libros. Entonces me agarraba el que sea, y a través de esos libros fue que conocí el mundo. Ahí empecé a ver el tamaño del mundo, que había muchos idiomas, que había muchos países, que había muchos inventos, que había muchas cosas. Yo siendo niño, ¿no? A través de esos libros me metía, era como mi internet, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, el consejo que les quiero dar en lo autodidacta que soy, por supuesto que leo mucho, pero hubo una etapa de mi vida que la sigo disfrutando, que leía mucho biografías. Mucho. He leído muchísimas biografías. Explico por qué. Primero lo hice por gusto, porque simplemente me gustaba y me parecían algunas vidas bien fascinantes. Y sentía, sobre todo con aquellos personajes que ya no viven, que no son contemporáneos a nosotros, al momento de leerlos, sentía que me estaba tomando un café con ellos. Una cosa maravillosa, ¿no? Que me pasaba a través de los libros. O sea, de repente, no sé, hay vidas que me han fascinado más que otras, ¿no? Pero, por ejemplo, la de Vincent Van Gogh. Al leer yo a Vincent tanto, lo he leído mucho, me sentía yo que estaba tomándome un café con él. Llegué a meterme tanto en su tema, y además él tiene una historia muy interesante con su hermano Teodoro, Teo le decía, que me recuerda mucho a la forma en la que mi hermano y yo interactuamos. Entonces, fascinante la vida. Entonces empecé a leer muchas biografías, de todos, de todo tipo, de todos, empresarios, artistas, líderes, políticos, todos. Y luego dije, oye, a ver, ¿qué tienen en común ellos? ¿Por qué los estoy leyendo? Me hice yo esa pregunta y me la contesté. Mi conclusión, esta es una conclusión personal, es todos los que han destacado en diferentes ámbitos en la vida tenían al menos 2 cosas claras, al menos 2, seguramente más, pero al menos 2. Una, sabían qué querían hacer. Eso era importantísimo. O sea, traían un objetivo, pues, ¿no? Y todos los días de sus vidas se dirigían hacia ese objetivo, todos los días. A veces seguramente tendrían que desviar la ruta y todo, no pasa nada, pero todos los días se dirigían hacia allá. Entonces entenderemos que con esa lógica, si tienes un objetivo claro y todos los días te diriges hacia allá, eventualmente vas a llegar. Voy a poner una analogía. Tú vives en un lugar cercano a la Ciudad de México, en Metepec, Estado de México. Yo estoy en Lima. Vamos a partir de Metepec. Si tú quisieras moverte de Metepec déjame, pongo un destino sencillo para que se entienda, a la frontera, a San Diego, vamos a pensar a San Diego, California, o si quieres a Tijuana, caminando, que son bastantes kilómetros, ¿no? Es más, déjame hacerlo más de nuestro territorio nacional, ¿no? De punta a punta, de Tijuana a Mérida, son 3,000 kilómetros. Es muchísimo. Caminando, si tú quieres caminar 3,000 kilómetros, si tu objetivo es moverte, si tú estás en Tijuana y quieres ir a Mérida caminando, el objetivo está claro. Si todos los días avanzas unos metros o algunos kilómetros, un día vas a llegar.
No es una línea recta. Seguro te vas a desviar mucho, te vas a perder, te vas a enfermar en el camino, la vas a pasar algunas veces bien, algunas veces mal, pero vas a llegar, ¿sí o no? Así es la vida. Yo así la veo. No me preocupa tanto el objetivo, me preocupa más lo que hago hoy por llegar a ese objetivo. Entonces, yo creo que con esta plática que les di de mi infancia, de mis orígenes, pues podrán entender por qué pienso como pienso y por qué soy como soy. Entonces, el reto que venga, ahorita tengo una misión aquí que cumplir en Lima, Perú, que terminará dentro de poco, y viene una nueva misión. ¿Cuál será? Todavía no la sé. No sé dónde va a ser, no sé si regreso a México, puede ser que sí, ojalá sí, puede ser que me vaya a otro país, no lo sé. ¿Cuál será la misión? No lo sé y tampoco me preocupa. ¿Por qué no me preocupa? Porque tengo los elementos para otra vez iniciar algo que seguramente no dominaré, si implicara algún cambio de lo que vengo haciendo en el día a día, si es otra cosa, y tengo los elementos para decir, bueno, poco a poco, y ahí voy. Y si me toca vivir en otro país, vivo en otro país, no pasa nada, pero llegaré a un país donde no conozco nada, donde estoy completamente perdido, y luego gradualmente me sentiré tan cómodo como los locales, ¿no? Entonces, más o menos ese es el mensaje que les quería enviar. ¿Cómo ves? No, padrísimo. Bueno, a mí me gusta mucho cuando alguien cuenta una historia a través de alguna metáfora porque es como aprendemos mejor. O sea, de hecho, el subconsciente aprende así a través de la metáfora. Por eso a los niños se les cuentan cuentos, porque se les queda un mensaje más profundo a nivel subconsciente. Y yo creo que ahorita el cómo nos has ido platicando a través de esto, de este deporte, ¿no? Que has ejercido durante pues toda tu vida, todo el aprendizaje que te ha dejado y cómo sin haberlo planeado como tal, ese mismo aprendizaje te llevó a lo profesional, a poder destacar. Alex, un gusto platicar contigo. Em, yo aprendo mucho de la gente que tengo oportunidad de platicar, con quien tengo oportunidad de platicar y yo sé que, pues, que es un hombre muy ocupado con muchas cosas y de verdad agradezco mucho este tiempo que nos has dado y sobre todo compartir esta parte tan personal tuya que yo la verdad desconocía y me gustaría preguntarte, por último, ya para cerrar, si, si quisieras que la gente que te escuchó se le quedara un mensaje, una frase, un tip, un consejo, como tú le quieras llamar, ¿cuál sería? ¿Qué qué les dirías para que quedara así como, esta frase la escuché de Alejandro Delgado? A ver, una sola frase les diría esto. Puede ser tan bueno como la persona que hoy consideras que es la mejor en una disciplina. Tú puedes ser. El mejor que tengas en tu mente en lo que importa, tú también puedes ser esa persona. Con eso me quedaría. Qué poderoso. Pues ¿Verdad? sí, muy poderoso porque es cierto, esas personas que están en ese lugar donde nosotros las consideramos como maestros, como mentores, pues no llegaron ahí, no han estado ahí siempre. Se llevaron este proceso del que tú hablabas para poder llegar ahí y es lo mismo que tenemos que recorrer, ¿no? Ese mismo camino, ese mismo proceso. Alex, muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta Siempre, Rita. Lima, esperando verte pronto y bueno, pues seguimos por aquí con más, con más podcasts, esperando que hayan disfrutado como yo esta entrevista con Alejandro Delgado. Muchas gracias a todos y espero les haya servido. Lo que les di, se los di de corazón, se les abrí un poquito de mi vida para que me conozcan, pero más que me conozcan es que a través de lo que yo viví, ustedes puedan también tener algunos elementos que les sirvan en su día a día, en su vida. Y esa parte es también generosidad. También eso es
yo he recibido mucho eso, personas que me han enseñado cosas, es un acto de generosidad. Y yo lo que estoy haciendo con ustedes también es abrir, siendo generoso también, así como muchas personas lo han sido conmigo, compartirles lo que me ha servido a mí y ojalá algo de lo que les haya dicho les sea útil. Gracias, Rita, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Primero Alex. Dios, nos vemos pronto. Claro que sí, muchas gracias. Bye. Bye. Esto fue Puntadas de Colores, probaditas de todo tipo de temas.